Bueno, pues vamos a empezar esta enseñanza, ¿verdad? En este día en especial no vamos a tener trivia bíblica, ¿verdad? Porque vamos a empezar con la presentación primero. Pero bueno, vamos a empezar en este día con la enseñanza de este día que se titula, por favor vamos al título. La enseñanza de este día, ¿verdad? Es alusiva al evento que vamos a tener este día. Tiene que ver con unas palabras del Señor Jesucristo donde dice: dejen que los niños vengan a mí. Hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia que tiene la vida de los niños, la vida espiritual de los niños delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hoy vamos a estar hablando en esto, ¿verdad? Y es un tema muy importante. Desafortunadamente a veces los niños son un poco relegados, ¿verdad? En la vida de la iglesia, ¿verdad? Normalmente a los niños en la iglesia se les aparta, se les manda a un salón aparte, ¿verdad? Para que no estén dando ya en el culto. Antiguamente en la iglesia, ¿verdad? En la asamblea, en la reunión, los niños estaban presentes, ahí estaban presentes en medio de todos, ¿verdad? Y obviamente como niños, bueno, pues los niños a veces son muy inquietos y todo, ¿verdad? Pero los niños estaban ahí porque también sus padres los llevaban a que escucharan la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a estar hablando acerca de muchas cosas. El título de hoy, ¿verdad? Bienvenidos a los que están aquí, bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo. Esperamos que esta enseñanza nos sea de bendición y de edificación para todos los oyentes, en este lugar y fuera de este lugar. Y bueno, vamos a la primera cita bíblica que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 13, unas palabras muy conocidas, ¿verdad? Una escritura muy conocida. Dice que cierto día el Señor estaba predicando, estaba evangelizando en algún lugar, no sabemos. Dice que cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Los padres tenían la intención, tenían el deseo, ¿verdad? Tenían el deseo de que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad?, orara por ellos y pusiera sus manos para bendecirlos, ¿verdad? Y para que a lo mejor, no sé, algún milagro hiciera sobre sus vidas, pero deseaban que el Señor bendijera a sus hijos. Siguiente dice: pero los discípulos, escuchen lo que dice a continuación, dice: pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Versículo 14. Pero Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, no lo retengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Hay otros versículos, otras porciones, donde dice que en el reino de los cielos los más importantes son los niños y los que son como los niños. Y hay otras porciones bíblicas donde dice que los ángeles de los niños están contemplando siempre el rostro de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que los ángeles que cuidan a los niños siempre están cerca de la presencia de Dios, ¿verdad? Están en una constante comunión, ¿verdad? O sea que Dios está atento, en pocas palabras, sobre sus vidas. El versículo 15 dice: y les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Ahora escuchen. No es lo mismo, y con todo respeto, ¿verdad?, que un hombre de Dios, un ministro, un siervo de Dios, ponga las manos sobre un niño y lo bendiga, a que Dios mismo, ¿verdad?, a que Dios encarnado, Dios hecho hombre, Jesucristo el Hijo de Dios, y pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. No es lo mismo, ¿verdad? Obviamente, esto es una bendición divina, la bendición que les debió haber dado era una bendición divina, era una bendición de parte de Dios. Por eso es que los padres tenían ese deseo de traer a sus hijos, pero me imagino que había mucha gente, la multitud rodeaba al Señor por todos lados, ¿verdad? Pero ellos querían acercar a sus hijos para que los bendijera, para que oraran por ellos, porque sabían, a lo mejor en nuestro contexto cultural latinoamericano, orar por nuestros hijos y poner nuestras manos sobre nuestros hijos no sea muy importante, pero en la cultura hebrea, en la cultura palestina, los judíos, los palestinos, los hebreos, la gente de aquel lugar tiene la creencia y tiene la conciencia de que si tú
oras por tus hijos y les impones las manos y los bendices, esa bendición va a permanecer sobre sus vidas, ¿verdad? No es solamente una creencia popular, esto es algo verdadero, esto es algo real, pero obviamente necesitas ser parte tú del pueblo de Dios. Ahora escuchen, el ministerio del Señor Jesucristo, como sabemos, siempre estuvo rodeado de multitudes, ¿verdad?, de personas de todas las edades y clases sociales. Al Señor Jesús lo seguía todo tipo de gente de toda edad, pero también de todas las clases sociales, desde pobres, gente de comerciantes, ¿verdad?, gente de clase media, ricos y políticos, ¿verdad?, gente pudiente. Pero siempre había clases sociales y estatus, ¿verdad?, y edades que eran las más privilegiadas porque tenían tanto la fortaleza como la libertad y los recursos de estar siempre cercanos al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un paralítico pues no podía estar cerca del Señor Jesús más que cuando pasaba, ¿verdad? Pero la gente adulta, la gente que estaba sana, la gente que tenía recursos económicos, que tenía una posibilidad económica de andar siguiendo a Jesús por todos lados, ¿verdad? Como dice la Biblia, que había unas mujeres que económicamente apoyaban a Jesús y que aparte de eso andaban con él, ¿verdad? Andaban con él para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces siempre hubo una clase de personas que pudo estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero, desafortunadamente, uno de los tipos de personas o de las clases de personas, de gente que no tenía esa oportunidad constante de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en los entornos religiosos judíos que eran muy recalcitrantes en ese entonces, eran muy cuadrados, ¿verdad? Eran muy celosos, por decirlo así. En el entorno religioso judío, los niños generalmente no eran tomados en cuenta o eran renegados, ¿verdad? Porque decían, no, este es un niño, este niño que hace aquí, ¿verdad? Este niño que se vaya a jugar, ¿verdad? O este niño que se esté allá quietecito, no esté dando guerra, ¿verdad? Este niño, normalmente en la sinagoga sí iban los niños de 12 años para arriba, porque ya a partir de los 12 años los niños ya no se les consideraba niños, sino se les consideraba jóvenes. Ahí no había adolescencia, había juventud, ¿verdad? Y a los 30 años llegaban a la madurez. De los 12 a los 30 años se les consideraba jóvenes, ya no adolescentes, sino jóvenes. Y esa era la edad en la cual los hijos podían asistir con sus padres a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Pero de ahí en fuera, los niños de menor edad no podían estar presentes en los servicios religiosos en aquel entonces. Ahora, desafortunadamente también, los adultos, muchos padres, ministros de culto también, generalmente siempre nos ocupamos, a veces más, nos ocupan más de la feligresía adulta. En muchas iglesias, la mayoría de los programas eclesiásticos, o sea, los programas de la iglesia, generalmente están más enfocados en la población adulta. Inclusive hay padres, yo conozco padres, yo fui maestro de niños por muchos años, ¿verdad? Y conozco padres que eran maestros de niños, o que eran maestros de estudio bíblico, maestros de célula, que conocían bien de la palabra de Dios, pero raramente o escasamente se ponían a enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Hay pastores inclusive que rara vez se sentaron con sus hijos o se han sentado con sus hijos para instruirles, darles un discipulado bíblico acorde a su edad, ¿verdad? Aunque a veces la palabra de Dios la puede entender tanto un niño pequeño como el hombre más anciano, ¿verdad? En muchas reuniones y estudios bíblicos los niños rara vez son tomados en cuenta a la hora de hacer preguntas, por ejemplo. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú de aquello? Y si no se les toma en cuenta, ¿verdad? A veces tampoco muchas veces a mí me tocó en células, en reuniones,
preguntarle a niños, ¿verdad?, qué pensaba, qué sentía, ¿verdad? Pero en muchos lugares, en muchas reuniones a mí me tocó ver cómo a los niños generalmente le decían, ¿sabes qué? A ver, agarraban al hijo mayor de la casa donde se hacía la reunión, ¿verdad? Y le decían, no seas malita, llévatelos allá a jugar, ¿verdad? Ponles una película, dales palomitas, ¿verdad? Pocas palabras, llévatelos allá para que no den guerra. A mí no me gustaba eso. A mí me gustaba que los niños estuvieran presentes, porque yo quería también que los niños escucharan la palabra de Dios, escucharan acerca de Jesús, escucharan acerca del Evangelio. Muchos pastores, ¿verdad?, en la actualidad tienen la costumbre de mandar a los niños a un salón especial para niños para que los entretenga, no estén molestando en el culto, ¿verdad? Los te mandan allá, ¿verdad?, el famoso salón de niños. Hace mucho tiempo yo platicando con un pastor cristiano, que tiene una escuela bíblica, bueno, tiene una escuela, pero también es escuela cristiana. Me comentaba que él en sus cultos, ellos no tienen salones para niños. Le decía yo, bueno, pastor, ha de ser porque todos los niños de aquí, de la escuela, son de la iglesia. Y dice, no, tenemos niños de varias partes, ¿verdad? Pero vienen niños o sea, que no vienen a la escuela, pero que son parte de la membresía, ¿verdad? Porque hay estudios que demuestran que no es conveniente que un niño esté aparte, escuchando una enseñanza diferente que la que Dios está hablando ese día a la iglesia. Los niños espiritualmente muchas veces son más perceptivos en las cosas espirituales que los adultos. Para un niño, escuchen, yo como maestro de niño, y lo puedo decir por la experiencia, que para un niño muchas veces es más fácil comprender y aceptar la voluntad de Dios y su palabra que un adulto, porque el niño tiene un corazón más noble, más entendido, su fe es más pura, es más intensa. ¿Alguien de aquí cuando era niño era católico? Yo también. Y yo me acuerdo. Yo no era cristiano, ¿verdad? Mis padres eran católicos y mi papá tenía un librito que se llamaba Las parábolas de Jesús, las historias y parábolas de Jesús. Y yo me ponía a leer esas parábolas y esas historias, y yo en mi mente me imaginaba, ¿verdad? Yo veía en mi mente de niño, veía a Jesús caminando, ¿verdad?, con sus discípulos. Me acuerdo que un día leí la parábola de los talentos, esa que dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 3 talentos. Bueno, un talento, perdón. Y cuando llegué a la parte del que le dio un talento, yo me puse a llorar. Yo dije, Señor, yo no quiero ser como ese, ¿verdad? Yo quiero que un día dar fruto para tu reino. Y véanme aquí, ¿verdad? Eso, cuidado con lo que hablamos cuando somos niños. ¿Por qué? Porque mi fe como niño era intensa, era fuerte, ¿verdad? Mucho más fuerte que la de un adulto. Por lo tanto, podemos decir que para un niño espiritualmente es más fácil comprender, entender y aceptar la voluntad de Dios que un adulto. Los adultos ponemos muchas trabas, escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y como ya nuestra conciencia, nuestra mentalidad es diferente, el niño normalmente es, ¿cómo se le llama cuando alguien es, no le pone peros? O sea, incondicional. Los niños generalmente son incondicionales con sus padres o con cualquier persona de autoridad, ¿verdad?, que le tenga confianza. Son incondicionales. Les dices que hay que hacer algo y van a hacerlo y no van a regañadientes. El adulto no. El adulto le dices, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y ay, pues, ay, ¿y por qué yo? Ay, a mí eso no me gusta, ay, eso no me conviene, ¿verdad? Los niños no. Por su misma forma espiritual que tienen en su alma todavía, ¿verdad? Son tiernitos, son inocentes todavía, ¿verdad? Son de corazón noble, sensible. Y bueno, desgraciadamente, casi siempre en todas las iglesias se les envía a un salón a recibir, escuche, una enseñanza, y lo digo por experiencia propia,
que yo fui maestro de niños como unos 8 o 10 años aproximadamente, y siempre las enseñanzas para los niños generalmente es una enseñanza escuela, sosa, monótona, raquítica, porque en las iglesias se piensa que los niños son muy maduros para entender la palabra de Dios. Yo cuando me ponía a estudiar para dar mi clase, yo me ponía a estudiar y daba mi clase como si se la estuviera dando a un grupo de adultos, obviamente con palabras y conceptos que fueran entendibles para ellos, pero al mismo nivel, porque alguien me enseñó 2 cosas. Cuando vayas a predicar la palabra de Dios, sea un adulto o sea un niño, no se las rebajes, enséñaselas tal como es, porque tanto entiende el adulto como lo comprende el niño, y a veces mejor el niño. Se le siembra la semilla. Y número 2, alguien me dijo, si tú aprendes a dar clases con niños, podrás predicar donde sea, nunca jamás se te va a atorar la predicación. Y efectivamente así es. Imagínense quedarse a veces con un grupo de 40 niños en un salón como este. Al principio me daban ganas de darles una vueltecita, ¿verdad? Pero al pescuezo así. Hasta que un amigo me dijo, no, espérame, tranquilo. Un amigo que estuvo en Nueva York en un ministerio de niños, precisamente. ¿Qué pasó? Se enredó, ¿eh? Apáguelo por ahí, por favor. O desconecten. Se le enredó una tirita. Ya. Ahí nomás. Ok. Sí, la debe haber jalado. Ok. No pasó nada. Aquí no pasó nada. Y me dijo este amigo, dice, mira, cuando tengas un grupo de niños así como este grande, el que tú veas que aparentemente es un niño problema, ¿verdad? Que brinca para allá, brinca para acá, no es un niño problema, es que es un niño que es más activo, ¿verdad? Que necesita actividad. A ese niño, úsalo. Sentábamos a los niños, ¿verdad? Y les dábamos una clase primero jugábamos, hacíamos juegos, ¿verdad? Unos juegos dinámicos, activos. Posteriormente en la clase bíblica se sentaban los niños y escogíamos a 2 o 3 niños y les dábamos una bolsita de dulces y les decíamos, mira, al que veas que está callado y tranquilo, a ese llegas y le pones un dulcecito en sus manos, sin hacer alarde, sin hacer bulla ni nada más llegas y se los pones. Y obviamente, ¿verdad?, que con ese estímulo los niños estaban así quietecitos, ¿verdad?, con sus manitas aquí, escuchando, y cuando veían que pasaba el niño de los dulces y estaba dando guerra o algo, se quedaba así. Y se quedaba viendo a ver si le iba a dar un dulce, ¿no? Entonces ya ese niño que supuestamente era problemático, llegaba y le daba, al que veía que estaba tranquilo, le daba un dulce. O le decía yo, mira, ven. Ya veía yo como que se me estaba distrayendo la clase y le decía, mira, ven, ve si dale un dulce a fulano. Nada más a él, iba y le daba un dulce y los demás automáticamente se quedaban quietecitos así, ¿verdad? Que querían su dulce. Entonces, hay tácticas y estrategias para controlar a los niños en un salón de niños. 40 niños, imagínense. Y bueno, decíamos que lamentablemente en muchas congregaciones, y esto es lamentable y la verdad es triste, porque en muchas iglesias, en muchas congregaciones, los hermanos, los líderes, los pastores, a veces tienen las mismas actitudes de comportamiento que los discípulos que regañaron a los padres que llevaron a sus hijos ante Jesús, ¿verdad? Porque a veces en los cultos modernos, en la actualidad, queremos que en el medio del culto, ¿verdad?, haya un silencio sepulcral, ¿verdad? Que todo el mundo esté sentadito, así con su Biblia en mano, ¿verdad?, con su tableta en mano, todos calladitos y prestando atención, y que ni siquiera caiga un alfiler en el piso. Y si hay niños, y si la iglesia es un poco grande, lo primero que hacemos es, ¿está mal darle clases a los niños en un salón? No, definitivamente no, ¿verdad? Eso es mejor que nada, porque a veces los padres en sus casas ni siquiera se preocupan por darles una enseñanza bíblica. Pero lo mejor, de acuerdo a estudios cristianos, lo mejor sería que los niños permanecieran dentro del culto. Y como decía, ¿verdad?,
los refunden, los mandan a un salón para que no estén molestando a nadie. Ahora, hay que aclarar, ¿verdad? Hay que aclarar. Y es entendible que los niños por naturaleza a veces son un poquito inquietos, ¿verdad? Y obviamente los padres, los papás, deben de tener la suficiente madurez y carácter para poder mantener controlados a los niños. Pero es conveniente que los niños estén ahí presentes en el culto, en la enseñanza. Los grandes líderes, los grandes hombres de Dios que fueron muy usados, por ejemplo, en 1800, en 1900, por ejemplo, David Livingstone, no sé si escucharon de David Livingstone, un misionero que estuvo en África, que de hecho murió en África, y allá lo querían, lo amaban tanto que le sacaron el corazón y sembraron su corazón al pie de un árbol y enviaron su cuerpo a Inglaterra. Dijeron, David Livingstone es inglés, pero su corazón es africano y por eso su corazón se queda allí. David Livingstone cuenta la historia que él desde niño, su madre lo llevaba a la iglesia, ¿verdad? Y él contaba, ¿verdad?, algunas de las anécdotas de este hombre que vivió hace como unos 100 años o más. Cuenta la historia que él se sentaba, ¿verdad? Se sentaba estaba su mamá sentada y se sentaba en el piso, casi a los pies del pastor, y lo miraba fijamente, y cuando contaba las historias de Jesús, él en su mente se las imaginaba y decía, Señor, algún día yo quiero ir, yo quiero salir al mundo, Señor, a evangelizar y llevar tu palabra. Antiguamente las iglesias, hace un siglo y medio, no tenían salones para niños. Los niños estaban junto con toda la población de la iglesia, estaban escuchando. ¿Por qué estaban ahí escuchando? Porque estaban escuchando lo que Dios estaba dando para esa iglesia en ese momento. Ahora, escuchen. La palabra de Dios nos enseña que Jesús tiene su interés, un especial interés en los niños. ¿Cómo podemos ver esto, verdad? Porque sabemos por las Sagradas Escrituras, por esta historia que acabamos de ver al principio, donde los padres traen, ¿verdad?, a sus hijos y el Señor, ¿verdad?, le dice, no me los corran, yo quiero que los niños también vengan a mí, ¿verdad? El Señor Jesús tiene puestos sus ojos y un especial interés en todas las edades, ¿verdad? Al Señor le interesan tanto los ancianitos como los hombres adultos, los hombres y mujeres adultos, los jóvenes, pero especialmente los niños son importantes para Él. ¿Por qué? Porque ellos son la siguiente generación. Y son una generación que si no se les guía, si no se les atiende, si no se les enseña bíblicamente, si no se les da un ejemplo correcto de vida espiritual cristiana, son una generación que se van a perder. Y lo más tremendo, que serán el objetivo, nuestros hijos son el objetivo número 1 de Satanás. No sé si lo sabían. El diablo le puso un precio en nuestra cabeza, pero paga el doble por tus hijos. Así es. Y sin temor a equivocarme, puedo decir que el Señor Jesucristo siempre se ha encontrado más interesado aún por los niños que por el resto de la población de su pueblo. Sí ama a la población de su pueblo, ¿verdad? Sí ama a los hombres, las mujeres, los ancianos, claro que sí, pero está muchísimo más interesado por los niños. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en alguna ocasión dijo que quien le hace daño, escuche, yo nunca había escuchado de otra edad, ¿verdad?, otra clase de persona, pero dijo que acerca de los niños, acerca de los pequeños que creían en Él, si alguien dañaba a un niño, más le valdría amarrarse una riata en el pescuezo con una piedra de molino, ¿verdad?, y arrojarse, ahogarse en el río, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene más cuidado, que tiene más interés en que los niños, nuestros hijos, sean protegidos. Pero bueno, regresando a la enseñanza principal de esta porción bíblica, hay algunas cosas que debemos, dale punto, por favor. Hay algunas cosas que tenemos que entender, ¿verdad? En esta porción bíblica acabamos de ver que el Señor Jesucristo dice, no les impidan a los niños que vengan a mí, ¿verdad? Dejen que los niños vengan a mí. No se los impidan, ¿verdad? No los alejen de mí, porque el Señor Jesucristo no quiere que le pongamos ninguna clase de impedimento ni de tropiezo a nuestros hijos
hijos para que lo conozcan. El Señor Jesús no quiere que nuestros hijos sean renegados, no quiere que sean rechazados, ¿verdad?, por la iglesia, por el pueblo. El Señor Jesucristo desea que sean tomados en cuenta, ¿verdad?, que sean incluidos. El Señor Jesucristo desea que nuestros hijos no sean maltratados. No sé si lo sepa, pero en las estadísticas, tanto las estadísticas familiares, tanto de gente del mundo como de la iglesia, gente del cuerpo de Cristo, los más maltratados siempre son los niños. ¿Por qué? Porque el niño no se puede defender o no se defiende. A un niño lo maltratas, lo violentas, lo agredes, normalmente se pone a llorar o se queda así quietecito, ¿verdad?, esperando que le acaben de gritar, esperando que le acaben de pegar. En muchos casos hasta los violan, ¿verdad?, y se quedan aquí los pobres trabados. Y el Señor Jesús no desea que nuestros hijos sean maltratados, ni agredidos, ni violentados, ni insultados, tampoco que vean violencia de parte de sus padres, ¿verdad?, o entre sus padres, violencia de parte del padre hacia el hijo, ni entre sus padres. Hace mucho tiempo yo vi un video de un rabino judío, no sé si lo sepa, pero el pueblo judío, las comunidades judías, ellos no mandan a sus hijos a iglesias seculares, ¿verdad?, o sea, las iglesias del mundo. Ellos forman escuelas, ellos no mandan a sus hijos a escuelas del mundo, sino que ellos forman escuelas especiales para sus hijos, donde les enseñan matemáticas, biología, español, inglés. Este era un video de Estados Unidos, ¿verdad?, todas las ciencias que se le deben de enseñar a un niño. Y aparte de eso también les daban instrucción bíblica, ¿verdad?, la instrucción de la palabra del Señor. Pero este rabino decía algo muy interesante. Decía: nosotros hacemos un trabajo especial, ¿verdad?, y espiritual en la vida de los niños en la escuela, pero aparte de eso, nosotros como padres tenemos la obligación de formarles un ambiente familiar donde los hijos puedan desenvolverse espiritualmente y aplicar lo que aprenden en la iglesia, lo que aprenden en la sinagoga, lo puedan ver, vivir y aplicarlo y desarrollarlo en su hogar. Y yo me quedé así: caray, cuánta razón tiene este hombre, ¿verdad? Porque con todo respeto y sin afán de molestar a nadie, ¿verdad?, pero cuántas veces le acabamos de leer ese mandamiento, ¿verdad?, de los 10 mandamientos que dicen: no darás falso testimonio contra tu prójimo, o sea, no mentirás. Le acabamos de leer la palabra de Dios a nuestro hijo. Es que no debemos de decir mentiras, hijo, ¿verdad? Llegan y tocan a la puerta y le dice la mamá: ¿ves saber quién es? ¿ves saber quién es? Y ya abre la puerta, ¿no? Y es el cobrador de Copel, ¿verdad? Pero previamente, antes de que el niño fuera a abrir la puerta, la mamá le dice: si es el cobrador de Copel, te compartamos de Financiera Independencia. ¿Cuántos financieros más hay? Habido así por haber, ¿no?, de Banco Azteca. Si es el cobrador, dile que no estoy. Y el niño se queda así: caray, pues no, que no debemos decir mentiras. Entonces, ¿dónde está esa coherencia, verdad? Entonces nosotros como padres debemos de instruir también a nuestros hijos, no debemos de impedirles que se acerquen a Cristo. El Señor Jesucristo quiere y ordena que nosotros acerquemos a nuestros hijos a Él, ¿verdad? Que por un lado los instruyamos de primera mano en la palabra de Dios. No sé si lo sepa, pero en la antigüedad los padres, el padre varón tenía la obligación de instruir a sus hijos en la palabra del Señor antes de llevarlos a la sinagoga. Los padres eran los que enseñaban la palabra de Dios a sus hijos. El Señor Jesucristo también desea que nos preocupemos por su estado espiritual, ¿verdad? Cómo está el niño, cómo se siente, cómo está su fe, si está creciendo en fe, ¿verdad? Si está creciendo en conocimiento, en sabiduría. El Señor Jesucristo también desea que nos preocupemos por su aprendizaje bíblico, ¿sí?
Segunda de Timoteo 3:15, por favor. Dice, hablando de Timoteo, compañero de milicia y por decirlo así, discípulo de Pablo, ¿verdad? Casi hijo espiritual de Pablo. Le dice lo siguiente: desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Quién le enseñó a Timoteo, verdad, el hijo amado de Pablo? ¿Quién le enseñó a Timoteo las sagradas escrituras? Su madre Eunice. ¿Y cómo se llama su abuela? Leodia, ¿no? ¿Cómo? Loida, su abuela, ¿verdad? Y su madre era Eunice, ¿verdad? Timoteo era hijo de padre griego y de madre judía, o sea, su papá era pagano y su madre era judía, pero su mamá, como judía, como parte del pueblo de Dios, ella se dedicó a enseñarle, a instruirle la palabra de Dios a su hijo. Y de acuerdo a lo que nos dice Dios en esta escritura, esa es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. En aquel entonces no tenía Nuevo Testamento, no había Evangelio, no había parábolas de Jesús, no había nada de eso. Solamente estaba la palabra del Señor, que era el Antiguo Testamento. Pero gracias a lo que le enseñaron a Timoteo, en las Sagradas Escrituras hay profecías mesiánicas. Hay porciones bíblicas que se le conocen como porciones bíblicas mesiánicas, o sea, que hablaban acerca del Mesías que vendría un día al mundo. Y gracias a que muchos judíos, en este caso Timoteo, conocían la palabra de Dios, conocían las profecías, por ejemplo, Isaías 53, donde dice que el siervo del Señor, o sea, el Mesías, sería azotado, ¿verdad? Sería sacrificado en nuestro lugar. Gracias a ese conocimiento, dice aquí que eso le dio la sabiduría a Timoteo para poder recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Por lo tanto, es de suma importancia instruir, capacitar a nuestros hijos, nosotros de primera mano, a nuestros hijos en la palabra de Dios, porque muchas veces, y como lo acabo de mencionar, desafortunadamente, sucede como con nuestros hijos en la escuela, ¿verdad? Nosotros queremos que nuestros hijos, cuando los llevamos a la escuela, queremos que en la escuela la maestra, aparte de enseñarles matemáticas, español, ¿verdad?, ciencias sociales, etcétera, etcétera, queremos que la maestra los eduque, ¿verdad?, los corrija, los forme, que los enseñe que no deben de ser groseros, que no deben de pegar, etcétera, etcétera. Esa educación, esa formación, los hijos la deben de recibir en casa. Si el niño es maleducado en casa, va a ser maleducado en la escuela, y después los padres le echamos o le echan la culpa de que el niño en la escuela se peleó, le pegó a otro niño, ¿verdad? Es que la maestra no pone orden. No, señor, no, señora, es que usted no educó a su hijo en casa. Y es más, los padres, con respecto a la escuela, ¿verdad?, la escuela secular, tenemos la obligación de sentarnos con nuestros hijos y hacer la tarea con ellos. ¿Tampoco no? Y así es como aprenderá mejor. Pero ¿qué hacemos los padres en la actualidad? Bueno, muchos padres lo que hacen o hacemos, está el hijo aquí, ¿verdad?, y le agarramos el teléfono y a ver, hijo, pregúntame, ahorita busco aquí, ahorita googleo, ¿verdad?, y te doy la respuesta. Pero ese googlear no es cierto, ¿verdad?, para buscar la respuesta, sino que te metes al Face, te metes a TikTok, a Instagram, a estar viendo los estados y los chismes, ¿verdad? Y el niño ahí, pobrecito, oye mamá, oye papá, ¿cómo se hace esto? Espera. Si eso hacemos con el estudio secular, hacemos exactamente lo mismo muchas veces con la capacitación, con la instrucción bíblica con nuestros hijos. Los que tenemos hijos pequeños, o los que tuvimos hijos pequeños, así sinceramente, ¿cuántas veces en una semana nos hemos sentado con nuestros hijos a enseñarles la palabra de Dios? Decirle, a ver, mi hijo, ven para acá. Cuando están en cierta edad, porque hay una edad en la cual ya se ponen rebeldes, ya cambia su mentalidad en la adolescencia, ya no quieren, ya tienen otras ideas, ya no quieren escuchar tanto de la palabra de Dios, ¿verdad? Y si mientras son niños, cuando están creciendo, que son esponjas, que están todo lo absorben, no aprovechamos ese tiempo, ya en la adolescencia, en la juventud va a ser mucho más difícil. Ahora bien,
Los hijos de padres cristianos, escuchen, no son cristianos por default, ni son salvos por nacimiento, ni tienen la salvación de la vida eterna y el perdón de sus pecados por herencia eterna, por herencia familiar. Muchas veces los padres de hijos cristianos se dicen, es que yo soy de cuna cristiana. Ah, caray, ¿y cómo es eso? Yo nací con pañales cristianos, ¿verdad? ¿Qué marca es esa? ¿Santas popositas? No, ¿verdad? Los hijos de padres cristianos no son cristianos, ni son salvos por naturaleza. Los hijos de padres cristianos, espiritualmente y bíblicamente, sabemos que nacen en pecado. Todos nacemos en pecado. Y desgraciadamente por default nacemos condenados a la perdición eterna por default, por la naturaleza pecaminosa heredada. Por ello, como padres, tenemos la gran tarea, la tarea más importante de nuestra vida, que no es llegar a ser pastor, misionero, evangelista, ¿verdad? Llegar a tener la iglesia más grande o ser el siervo más grande de Dios, sino es enseñar a nuestros hijos. Alguien a mí me dijo en alguna ocasión, tu primer ministerio será con tu esposa y tus hijos, y en la medida que tú me vayas obedeciendo, dice el Señor, yo te iré llamando a cosas más grandes, obedeciéndonos. Pues por lo tanto, como nuestros hijos no son salvos por naturaleza, y desgraciadamente nacen con la condenación eterna por naturaleza, por causa del pecado, lo más importante para nosotros es poder llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Hay casos de, y escuchen, algo muy tremendo, hay casos de hijos de padres cristianos que por no haber hecho una buena labor y haberles dado un buen ejemplo, muchos de esos hijos perdieron la vida súbitamente, y lo más seguro es que terminaron en la condenación eterna. Proverbios 14:23, por favor. Dice, todo esfuerzo ¿sí se alcanza a ver bien de allá? Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza o a la ruina o a la derrota. Hace mucho tiempo, hace unos 10 años, conocí a una de esas cosas familias que conoces y te enteras, que me decía la persona esta, que a su hijo lo habían asesinado. Llegaron, iba caminando el muchacho, el chamaco iba caminando, un joven como de 20 años, y llegaron y le pegaron un tiro en la cabeza así. Súbitamente, voy a cambiar porque creo que se bajó la pila. Llegaron y súbitamente le pegaron un tiro en la cabeza. Inmediatamente se murió. Hijo de padres cristianos. Bueno, de madre cristiana. Y con el paso del tiempo, ¿verdad? Yo decía, bueno, pero ¿por qué, Señor? Si tú guardas a nuestros hijos, tú los proteges, ¿verdad? Al paso del tiempo, conforme fui conociendo a esta persona, pues te vas dando cuenta que si era una persona religiosa que se congregaba, ¿verdad? Que amén, aleluya, gloria a Dios, etcétera, etcétera. Pero era tremenda esta persona, era tremenda. No quiero comentar aspectos de su vida, pero era tremenda, ¿verdad? Y aparte de eso, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Que los debemos de corregir, que los debemos de instruir en la disciplina del Señor, ¿verdad? Pero esta persona no corregía a su hijo. En alguna ocasión dice que el papá del niño, le mandó una tableta de allá de Estados Unidos, porque el papá estaba en Estados Unidos. Y el muchachito, como estaba tan mal educado, no lo disciplinaba ni lo corregía, hubo un momento que agarró la tableta, y como todas las tabletas, bueno, las tabletas de antes se trababan porque tenían un sistema operativo, un Android más atrasado. Llegó el momento que se trabó la tableta, ¿verdad? Quién sabe cuántos juegos le habrá descargado, y que se pone el niño, ¿verdad? El niño todavía a gritar, furioso, esta porquería, yo no la quiero, no se deshaga, que la agarra el chamaco y que la zorraja en la calle en la tableta. Y
Yo me quedé así, ¿cómo le permitió eso, no? ¿Y qué hizo usted? No, pues es que pobrecito, está frustrado, se frustró. Oiga, yo que usted lo veo que mi hijo hace eso, y a ver, chamaco, ven para acá. Agarro el cinturón y le doy una cinturonita, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente a veces nosotros los padres no nos interesamos lo suficiente en la vida de nuestros hijos como para conducirlos a los pies de Cristo, ¿verdad? A veces hacemos lo que los discípulos, les impedimos conocer al Señor, les impedimos acercarse al Señor, ¿verdad? A veces porque no los instruimos, pero a veces también porque les damos pésimos ejemplos de vida espiritual, ¿verdad? A veces esforzándose, si aún esforzándose en la enseñanza adecuada bíblica e instrucción espiritual en la vida de nuestros hijos, se dice que hay un 99% de posibilidades de éxito para que nuestros hijos alcancen la salvación. O sea que hay un 1%, ¿verdad?, de error, por decirlo así. Por lo tanto, si nosotros nos esforzamos en enseñarlos, en discipularlos, en predicarles la palabra, ¿verdad?, en darles buen ejemplo, hay un 99% de posibilidad que nuestros hijos lleguen a alcanzar la salvación. Y siempre va a haber un margen de error, porque a veces sabemos hijos que somos tercos, que somos necios, que somos cabeza hueca, ¿verdad? Se dice también que un buen porcentaje del éxito en la vida espiritual para la salvación y la vida eterna depende mucho de la obra de los padres cristianos en sus hijos. Proverbios 4:23, por ejemplo, una cita bíblica muy conocida, Proverbios 22:6, dice lo siguiente: instruye al niño en el camino correcto, y aún en la vejez no lo abandonarán. ¿Esta palabra será una promesa de parte de Dios? Es una promesa. Dios dice que si te enfocas a instruir al niño, ¿por qué al niño? Porque es la etapa en la cual se está formando, ¿verdad? Su alma, su mente, su mentalidad se está formando. Y dice que si instruimos a los niños en el camino correcto, en el camino del Señor, cuando llegue a la vejez, aún en la vejez, no lo va a abandonar. Esto es una promesa. Es por ello que los padres cristianos tenemos la obligación, primero que nada, de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. De primera mano, no querer que el pastor, no querer que el maestro en la escuelita bíblica los enseñe, ¿verdad? No, nosotros. Y bueno, esto es algo tremendo, porque a veces ni nosotros tenemos tiempo para instruirnos en la palabra de Dios, mucho menos lo hacemos a veces con nuestros hijos, ¿verdad? Y mucho más importante que la instrucción de la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos, mucho más importante que eso siempre será darles un excelente ejemplo y testimonio cristiano, que también forma parte de la instrucción espiritual de nuestros hijos. Cuando yo aprendí a nadar, tendría como unos 12, 13 años, recuerdo que gran parte del aprendizaje, y esto no solamente es en la adaptación, es en cualquier disciplina, gran parte del aprendizaje lo aprendes viendo cómo lo hace otro. Por eso es que en las escuelas siempre hay monitores. Un monitor es el que ayuda al maestro, ¿verdad? El maestro es auxiliado por el monitor, ¿verdad?, que le dice: a ver, aviéntate a la alberca, ¿verdad?, y enséñales cómo se hace la brazada de crawl, ¿verdad? Enséñales cómo se hace la brazada al dorso, ¿verdad? Todos los niños están ahí viendo, ¿verdad?, están aprendiendo los adultos. Lo mismo es en la vida espiritual, ¿verdad? Se les debe de dar la instrucción bíblica, se les debe de leer la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios, pero también les debemos de dar un buen testimonio y ejemplo para que los niños aprendan, por ejemplo, porque se dice que siempre en la vida de nuestros hijos pesará más que todas las palabras, un buen ejemplo de que Cristo vive en nosotros. Por ejemplo, si decimos: hijos, debes de amar a tus enemigos, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo, y debes de amar a tus enemigos. Nuestros hijos no deben de ver en nosotros una persona peleonera, ¿verdad?, que se anda peleando con medio mundo.
Nuestros hijos deben de ver de nosotros, y de hecho aprenden de nosotros cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos un conflicto con alguien, por ejemplo, y lejos de insultarlo, lejos de maltratarlo, al prójimo lo que hacemos es tratarlo bien, ¿verdad?, disculparlo, darle un trato como el Señor Jesucristo dice que se les debe de dar, y entonces los hijos van a aprender de esa manera, ¿verdad? Aparte de eso, la Biblia dice que los hijos son herencia del Señor, ¿verdad? Y como son herencia del Señor, el Señor nos los presta por un tiempo para que nosotros los criemos y los formemos para Él. Nosotros debemos los hijos son un regalo, ¿verdad? Siempre serán carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, pero verdaderamente el Señor nos los presta por unos 15, 20, 25 años a lo mejor, mientras están en nuestro techo, pero algún día se tendrán que ir, tendrán que hacer su vida, ¿verdad? Y definitivamente ya no nos van a obedecer. Ellos van a hacer su vida, y dependiendo de la obra que hayamos hecho en sus vidas, será la forma en la cual ellos vivirán en el futuro. Y así como los hijos son herencia del Señor, también algún día el Señor nos va a pedir cuentas de qué hicimos con los hijos que nos dio, de cómo los tratamos, de cómo los acercamos a Cristo, ¿verdad?, y del ejemplo que les dimos. Si hicimos un buen trabajo con nuestros hijos, recibiremos honra, recibiremos premio, ¿verdad?, en esta tierra y en el otro mundo. Pero si los maltratamos, si los alejamos de Él, ¿verdad?, con nuestro mal ejemplo, si los rechazamos, si los tratamos con indiferencia, si somos negligentes, perezosos en su formación espiritual, entonces recibiremos castigo por ello. Dice Marcos, capítulo 9, verso 42. Marcos 9, 42. Dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más les valdría que le ataran al cuello una piedra de molino o los arrojaran al mar. Y los arrojaran al mar. En pocas palabras, ¿verdad?, el Señor Jesucristo dice: si tú tienes hijos, ¿verdad?, eres maestro de niños también, ¿verdad?, pero si tú tienes hijos y tú haces tropezar, ¿verdad?, maltratas a tu hijo, lo lastimas, ¿verdad?, de tal manera que él se vuelva rebelde contra mí, ¿verdad?, él pierda su fe, entonces más te valdría que te ataras una piedra de molino al pescuezo, al cuello, y te arrojaras al mar, ¿verdad? Ahora, ya para terminar, siguiente, por favor. ¿Qué hacer para ser buenos instrumentos de Dios para formar a nuestros hijos? Que este es el punto más importante, ¿verdad? Bueno, es uno de los puntos más importantes. ¿Qué podemos hacer para formar a nuestros hijos? Para ser buenos instrumentos de parte de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. Versículo 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de ser luz para la vida de nuestros hijos. ¿Y cómo podremos ser luz para la vida de nuestros hijos? Primero que nada, siendo verdaderos discípulos del Señor, obedientes, conocedores de su palabra, ¿verdad?, y fieles totalmente a su voluntad. Número 2, siendo un buen ejemplo, porque podemos ser conocedores de la palabra de Dios, podemos ser fieles y obedientes, bueno, podemos ser fieles a lo mejor, ¿verdad?, no dejar de congregarnos, no dejar de orar, de leer la palabra de Dios, pero si no somos obedientes, pues no se puede hacer nada. Y sobre todo debemos de ser un buen ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo podemos ser un buen instrumento de parte de Dios también para acercar a nuestros hijos a Cristo Jesús, instruyéndolos constantemente en la palabra de Dios? Tomarse el tiempo suficiente. Y aquí, ojo, algo muy importante. Para poder instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, primero que nada nosotros necesitamos tomarnos el tiempo suficiente para instruirnos nosotros.
Porque ¿cómo les enseñaremos la palabra de Dios a nuestros hijos si nosotros no la conocemos primero, verdad? Ahora bien, no es lo mismo ser religiosa a ser un discípulo. La persona religiosa, ¿verdad?, es aquella que dice, bueno, yo soy cristiano, ¿verdad?, yo me congrego, yo no falto a la iglesia, yo no dejo de orar, ¿verdad?, no dejo de leer la Biblia, no dejo de ayunar, etcétera, etcétera. Pero el discípulo es el que guarda fiel y obedientemente la palabra y la voluntad del Señor. Un discípulo de Jesús santo, puro, obediente, lleno de la misericordia de Dios, de sabiduría, lleno de justicia y de verdad, infaliblemente, indiscutiblemente se reproducirá en aquellos que están más cerca de él, y en este caso nuestros hijos. ¿Quieres que te apague el aire? ¿No te molesta el aire? ¿Te apago aquí? ¿Está bien? Por lo tanto, en este día una de las cosas que debemos de recordar, ¿verdad?, de comprender, de entender, de asimilar y de poner por obra todos los días de nuestra vida es que debemos de acercar a nuestros hijos a nuestro Señor Jesucristo todos los días. Debemos de ayudarlos a creer en Él, ¿verdad? Creer en Él, ¿verdad?, a través de la enseñanza bíblica y a través del ejemplo de vida. Debemos de ayudarlos a permanecer fieles en Cristo, fieles en Él, ¿verdad? Y si amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón de verdad, debemos de ayudarles a recibir la mejor herencia que les podemos dejar. ¿Cuál es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos en esta tierra? Una cuenta de banco cargada de billetes, un rancho de 1000 hectáreas, títulos, ¿no? Porque todo eso se va a quedar aquí. Eso no nos lo va, ni nosotros ni nuestros hijos se van a llevar las cosas materiales o los logros en este mundo. Lo único que se van a llevar al otro mundo va a ser su fe en Jesucristo, y dependiendo de su fe en Jesucristo será el futuro eterno. Porque así como le dice Pablo a Timoteo, gracias a que conocidas las Sagradas Escrituras, eso te dio sabiduría para poder alcanzar la salvación que es por la fe en Jesucristo. La mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es precisamente ayudarlos a que su fe en Cristo Jesús crezca de la manera correcta. Porque hay hijos que que creen en Jesús, pero aunque usted no lo crea, lo odian. Hay hijos que odian a Jesús porque tuvieron un mal ejemplo, no tanto en la iglesia, sino porque tuvieron un pésimo ejemplo en su casa, porque sus padres no se empeñaron en enseñarlos correctamente en las Sagradas Escrituras. Entonces vino un falso profeta, ¿verdad? Un instrumento de Satanás en la escuela, ¿verdad? Un niño por ahí, hijo de padres comunistas a lo mejor, ¿verdad? Padres satánicos, o no sabemos, ¿verdad? Humanistas, que le dijeron, no es cierto, ese tal Jesús fue simplemente un hombre ahí común y corriente, ¿verdad? No era Dios, ni sano, ni nada, ¿verdad? Y el niño, bueno, el adolescente, el joven a lo mejor, entonces se tambaleará en su fe. Pero el hijo que fue bien instruido, el hijo que tuvo un buen ejemplo, una buena formación espiritual en su casa, ¿verdad?, con sus padres, entonces ese hijo se mantendrá fiel en Cristo en esta tierra y por toda la eternidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues vamos a terminar este tiempo de enseñanza, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque dice tu palabra, Señor, que nuestros hijos son herencia tuya, Señor. Tu palabra dice, herencia del Señor son los hijos habidos en la juventud, Señor. Te damos gracias porque tú nos has permitido tener hijos, Señor, a los que somos padres. Te damos gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Pero también te rogamos y te suplicamos que nos ayudes a poder formar a nuestros hijos de la manera que tú quieres que los formemos espiritualmente, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a instruir bíblicamente a nuestros hijos, Señor,
Te rogamos, Señor, que tú nos dé la fortaleza, la sabiduría y el ánimo todos los días, Señor, todos los días para llevar a nuestros hijos a tus pies, Señor. Pero también, aparte de eso, Señor, te rogamos y te suplicamos que nosotros podamos ser un excelente testimonio, un excelente ejemplo de que tú vives en nosotros a través de nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón en esta hora, Señor, por todas aquellas veces en las cuales, Señor, hemos hecho que nuestros hijos se alejen, se aparten de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas veces que hemos maltratado a nuestros hijos, Señor, y no tanto por disciplinarlos, Señor, sino por darles un maltrato violento, Señor, por haberlos sobajado, humillado, Señor, de tal manera, Señor, que los hemos exasperado y ellos se han apartado de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Y danos, si nuestros hijos se han apartado, Señor, de ti, por nuestra causa, por nuestra culpa, en esta hora te pedimos perdón, Señor, te rogamos, te suplicamos que nos perdones, pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, si aún es tiempo, ayudarlos a que vuelvan a tus pies, Señor, especialmente con un buen ejemplo, que ellos puedan ver que en nosotros hay una vida de santidad, una vida de justicia, una vida de arrepentimiento, una vida verdaderamente consagrada a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Te rogamos con todo nuestro corazón, Señor, que nos ayudes a caminar en pos de ti todos los días de nuestras vidas, pero que nos ayudes también a jalar a nuestros hijos, a llevar a nuestros hijos a tus pies y a la eternidad, Señor. Te damos gracias en este día, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y bueno, amados hermanos, con esto damos por terminado este tiempo. A los hermanos y amigos que nos están viendo, nos estarán viendo más adelante. Esperamos que esta enseñanza les sea de bendición y edificación. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles para la transmisión de la reflexión bíblica. Bendiciones y excelente trabajo.